La verdad de Dios es viva. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras traen no solo sanidad, pero traen libertad al que las cree y las retiene. Él dijo: si perseverares en o permanecieres en mi palabra, o sea, si las retienes, ella te hará libre. Hay poder en la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios continúa moviéndose y continuará liberando, porque está liberando. Dicho sea de paso, quiero darle la gloria a Dios y felicitar al equipo que estuvo trabajando toda la semana con el Ministerio de Niños. Amén, denle un aplauso al Señor por este equipo. Toda la semana estuvo trabajando con nuestros chiquitos de 5 años a 11 años. Y ellos tuvieron un tiempo de mucha impartición, de mucha bendición. También la pasaron súper bien. Y tuvieron tuvieron bonitas y preciosas experiencias con Dios y también juntos unos con otros, porque una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que comprender hoy, es tan importante que el día de hoy, porque entramos en una fase. Esta fase que estamos cruzando el día de hoy va a ser una fase de aceleración, y tenemos que entender que tú y yo somos parte de un cuerpo. Y uno de los problemas que hemos tenido es que queremos que Dios nos resuelva solo las cosas a nosotros. Queremos funcionar individual, independientemente, solo con Dios, que Dios me conteste, que Dios me haga todo, que Dios esto, que Dios lo otro, pero no entendemos que nosotros somos parte de la respuesta de Dios para alguien más, y que otros son parte de la respuesta de Dios para nosotros también. ¿Están aquí? Y que el diseño de Dios no es solamente Dios glorificarse directamente contigo, sino siempre Dios va a querer usar a otros como canal de bendición para traer el cumplimiento de sus promesas a tu vida, pero también te quiere usar a ti para el cumplimiento de Él en las vidas de otros. Amén. Entonces, 2 Corintios, el tema de hoy es el poder de Dios creciendo, obrando, perfeccionándose, el poder de Dios en ti. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo necesito que el poder de Dios se engrandezca, se mejore, se perfeccione en mí? ¿Cuántos hasta el momento han entendido que si fuera por nuestras propias fuerzas, ya nosotros hubiésemos alcanzado todo lo que Dios ha dicho? Pero sabemos que no es con nuestras fuerzas solamente, sino es con las fuerzas del Espíritu de Dios a través de nosotros, que cada cumplimiento va a tener o cada promesa va a tener su cumplimiento y su manifestación. Entonces queremos que el poder de Dios crezca en nosotros y se manifieste. 2 Corintios 12:9 dice: cada vez él me dijo, cada vez que Pablo le preguntaba al Señor acerca de una debilidad que él tenía, que era un problema de los ojos, de ceguera, el Señor le contestaba y le contestó: mi gracia es todo lo que necesitas. Y cuando dice aquí mi gracia es todo lo que necesitas, Él está hablando del pacto de Cristo Jesús en su sangre y en su cuerpo llagado en la cruz, el pacto de la gracia que hemos recibido todos los que estamos en Cristo, que somos portadores de ese pacto de la gracia. Es un pacto como el pacto del matrimonio, pero es un pacto que produce gracia a nosotros. Ahora yo quiero decirle a usted, esa gracia crece. Esa gracia crece a diferentes niveles, y hoy yo le voy a enseñar cómo tú y yo hacemos que esa gracia crezca en nosotros. El pacto está, y cargamos con ese pacto. Ese pacto es como si dijéramos: dentro de ti hay una luz espiritual, y esa luz espiritual, cuando la gente la siente, aunque no la entienda, cristianos o no, humanos, cuando la sienten, ellos son provocados a extender favor y misericordia y ayuda a usted, y ellos no saben ni por qué o qué es lo que está pasando.
pero esa luz tiene que seguir creciendo. Mientras más crezca, más va a ser, más va a ser la gracia y el favor y la misericordia que se va a manifestar alrededor de su vida y para su vida y para su familia. Entonces diga conmigo, la gracia la tenemos todos, pero ella crece en diferentes maneras conforme a nuestra fe, nuestra dependencia en Dios y nuestra obediencia. Entonces, aquí lo que dice el Señor es: mi gracia es todo lo que necesitas, o el pacto que yo te he dado de gracia en mi sangre, en mi cuerpo, es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. En tu debilidad. Le doy un testimonio rápido. Yo creo que todos ustedes conocen que este servidor, después de que mi esposa y yo oramos por semanas el año pasado, decidimos creer y obedecer al Señor y entrar por la puerta postulándome para una candidatura para ser el primer hispanoamericano en este condado, en esta parroquia, de ser electo por el gobierno de Lafayette. Y tomamos esa decisión, entramos por fe, sin saber o estudiar nada al respecto. Solo por fe, sabiendo que aunque íbamos a necesitar mucha sabiduría, mucho respaldo, mucha ayuda, y todavía la necesitamos y la seguimos necesitando, sabemos que el que nos llamó es Jehová Jireh, el que es más que poderoso para poder probar, para poder suplir, para poder manifestar esa gracia que Él ha puesto en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada, bueno, hace casi 2 semanas atrás, mi esposa enferma, y su enfermedad se desarrolla bronquitis, la cual todavía se está recuperando, pero no se ha detenido ni por un segundo. Si el diablo creía que la iba a detener, esta mujer, nadie no la ha podido detener el diablo. Más bien lo que ha hecho ha sido despertar el fuego y la indignación justa del Espíritu Santo dentro de ella. Así que sálvese quien puede acerca de lo que es la fuerzas de las tinieblas que están retrocediendo en el nombre de Jesús. Pero ella se enferma y se desarrolla bronquitis rápidamente. Y después yo me enfermo y me desarrolló bronquitis rápidamente. Entonces los dos con bronquitis, y usted dice: pero yo no sabía que bronquitis se pega. Yo tampoco, yo no sé qué pasó. Lo que sé es que no proviene de Dios, que la enfermedad no proviene de Dios y que simplemente era algo que no era del Señor. Simplemente en medio de todo de este tiempo tremendo en el cual estamos, el enemigo estaba tirando y poniendo trabas, porque el enemigo, así como Dios tiene un plan para tu vida, el enemigo también tiene planes para obstruir y para, como dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo en Juan 10: el diablo vino a robar, matar y destruir. Y muchas veces no es que te robe literalmente, sino espiritualmente, que te robe la fe. Muchas veces solamente si él puede resistirte lo suficiente hasta que tú te desanimes. Si él puede simplemente aguantar lo inevitable, el propósito de Dios, el milagro para tu familia, la bendición, el rompimiento, la conquista, si él puede tirar unos obstáculos lo suficiente para que te desanimes, para que entres en temor, para que bajes tus brazos, para que dejes de orar, para que dejes de adorar, para que dejes de creer, para que dejes de profetizar, suficiente para él robarte la fe. Él vino a robar, matar la esperanza en ti, que ya no tengas esperanza, para así destruir tu propósito. Él vino a robar la fe, para matar la esperanza, para destruir tu propósito. Para que entonces tú pues simplemente trates de decir: bueno, pues yo voy a servir a Dios a mi manera, y comiences a crear una forma de vida cristiana muy por debajo del diseño, del propósito de Dios para tu vida y para tu familia. ¿Están aquí, familia?
¿Están entendiendo? Ahora regresemos aquí. Entonces, el Señor, en medio de lo que nosotros estábamos viviendo, viene la bronquitis. Para mí, una de las áreas más débiles de mi cuerpo son mis cuerdas vocales. Los que me conocen saben que Dios no me privilegió con una voz virtuosa, ni mucho menos. No soy un... en otras palabras, cuando yo enfermo, una de las primeras cosas que se afectan son mis cuerdas vocales. Sin embargo, en el espíritu, mi debilidad se convierte en una de las cosas más fuertes que Dios me ha dado, que es la voz de Dios fluyendo a través de mí y estableciendo el reino de Dios a través de mí. Entonces, yo por mucho tiempo le he pedido al Señor que el Señor me dé una voz así virtuosa, pero no lo he podido convencer. Y hay un versículo aquí que dice: bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. El pacto que tengo contigo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Pues me vino la bronquitis y casi no podía hablar. Los que estuvieron cerca de nosotros lo saben que fue así. No podía casi hablar. Y vino una entrevista para poder ser reconocido oficialmente por el partido al cual estoy representando. Entonces ahí ese día yo estaba casi sin voz. Y así estaba hablando. Y yo tenía que ir y hablar por 3 minutos. Y estas 12 personas que estaban ahí iban a escuchar no solo a mí, sino a 14 candidatos, desde candidatos para gobernadores de todo el estado de Luisiana, candidatos para senadores, representantes, jueces. Ahí habían jueces, habían concejales de la ciudad y del condado, etcétera, etcétera. Y entonces yo estoy ahí y casi, todavía no he llegado. Llega el día, casi no puedo hablar. Y me pasó un pensamiento por la mente: no vayas. ¿A qué vas a ir? Si ellos casi, a veces difícil en que entiendan nuestro acento latino. Cuando hablamos en inglés, imagínate que casi no podía hablar. Pero inmediatamente, como un flash, me pasó el pensamiento y vino otra voz dentro de mí que me dijo: levántate y ve. Y yo dije: no, yo voy a levantar y yo voy. Entonces fui. Y entonces, mire, amados, siempre hay guerra espiritual. No importa lo que tú le estás creyendo a Dios. Si tú le has creído a Dios por el propósito de Él para tu vida, va a haber guerra espiritual. Va a haber guerra espiritual. Y cuando tú no te das cuenta que hay guerra espiritual, eso significa que estás bastante lejos de ver el milagro. Eso significa que el diablo está... tiene el avance, tiene el upper hand. Él está como más en control porque él no está desesperado. Pero cuando él comienza a desesperarse, cuando él siente que tú estás cerca, él empieza a sacar sus garras y tú comienzas a sentir el fuego. Y tú comienzas, cuando tú crees que la cosa se puso más mala, es cuando más cerca tú estás de tu milagro. Es cuando más cerca tú estás de tu rompimiento. Y tú tienes que entender esto, porque tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer cómo Dios obra y cómo caminamos en esta fe. Entonces yo estaba ahí sin voz y entonces voy y entonces empiezan a llamar a todas las personas. Me brincan y no me dejan para lo último. Después a lo último me dicen: y espérese, todavía falta uno, Sidney Morales. Se me olvidó, viene para acá y entonces yo vengo y en los 3 minutos estoy yo ahí hablando acerca de quién yo soy y de lo que creo, de mi plataforma, mis prioridades, etcétera. Al final una persona viene y me hace una pregunta y cuando yo le contesto, él viene y me corrige mi acento y me lo corrige una y me la corrigió 2 veces. Y entonces ahí yo me levanto le digo: gracias por la corrección. Ya la segunda vez que lo hice le dije: pero afortunadamente las personas en este condado no van a votar por quien pronuncie mejor, pero el que tenga el corazón, la fuerza, la integridad para pelear por Dios, por la familia y por un mejor futuro para este país. Y simplemente aquella persona hizo...
Y se acabó de hablar. Y entonces nos dijeron a todos que nos fuéramos para nuestra casa, bla, bla, bla. Y en medio de todo eso se dieron otra serie de cosas que no tengo tiempo ni es el momento para decirles, pero había guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Y en medio de esa guerra espiritual parecía que yo no iba a recibir ese endoso o esa certificación oficial. Yo regresé a la casa, mi esposa me preguntó cómo te fue. Yo le dije, solo un milagro. Solo un milagro. La verdad que no hay otra manera. Solo un milagro. Y a las 2 horas me mandaron un texto y me dijeron, felicidades, Pastor Sidney Morales, usted ha sido endosado oficialmente como el candidato que nosotros apoyamos y recomendamos. La gloria y la honra es del Señor. Pero yo estaba en lo menor de mí. ¿Están aquí? Es como que usted haya ido a la entrevista, o sea, una de las entrevistas más importantes para usted, y ahí estaban también otros candidatos desde el gobernador para abajo, y usted está en lo más débil de usted. Pero mi gracia, la gracia, dice el Señor, dijo, pero mi gracia, pero la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios, alguien tiene que creer, porque los próximos 3 meses tú vas a tener que escuchar y obedecer, pero no puedes titubear en tu fe, no puedes estar triste, no puedes estar en el hoyo de la depresión, no puedes estar en el hoyo de sentirte víctima. Tú tienes que entender que Dios te escogió para un tiempo como este, que lo que Dios te prometió, Dios lo va a hacer, que este es el año de recuperar, este es el año de avanzar, este es el año de la conquista. Y el Señor dijo, conquista y conquista y conquista. Así que no te detengas con la primera conquista, no te detengas con el primer milagro, porque el Señor te sigue repitiendo que yo lo haré y lo haré y lo haré en este año. No hay tiempo para dudar. No hay tiempo para dudar, no hay tiempo para titubear. Lo que hay es tiempo para conocer a Dios, para escuchar su voz. Vamos a ir a un pasaje que está en Éxodo capítulo 33, en el versículo 1, y después vamos a ir al 11 al 14. Vamos a buscarlo. Santo, santo, santo eres. Él todavía está aquí, no se ha ido, no se ha ido. Él está aquí. Dice, el Señor le dijo a Moisés. Ese es Éxodo 33, ¿verdad? Porque sí, yo dije contra, ¿qué pasó? Y es que agarré otro capítulo. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y suban a la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. En la versión en inglés dice, levántate y sube. Dice, get up and go up. En otras palabras, el Señor llegó un momento como el día de hoy, donde el Señor dice, los próximos 90 días, y esto lo estoy hablando por el Espíritu de Dios, los próximos 90 días serán días de avance y de conquistas y de milagros, y donde verán la gloria de Dios, verán a Jehová pelear por vosotros. Verán maravillas porque Jehová peleará por vosotros. Verán maravillas porque Jehová peleará por vosotros. Ahora, ahí falta algo en ese versículo. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo, santifíquense porque verán maravillas, Jehová peleará por vosotros. Alguien dígale que está a su lado, sube a la presencia de Dios. Sube. El Señor le dijo, suban a la tierra que juré a dar por Abraham, por Isaac, que le juré a Abraham, Isaac y Jacob. Bajemos al verso 11. En el verso 11 dice la palabra, dentro del tabernáculo de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo.
Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión o en el tabernáculo. Yo quiero que tú captures este principio. Moisés entraba en la presencia de Dios y hablaba con el Señor como quien habla cara a cara, pero ahí también estaba Josué. Y dice la palabra que Moisés salía, pero Josué se quedaba en la presencia de Dios, conociéndolo y escuchando de Él. Estos 3 meses, estos 90 días de conquista, el Señor no te va a dar las instrucciones solo a ti. Tú vas a tener que tener la humildad primeramente de buscar la presencia de Dios, pero vas a tener que también tener la humildad de reconocer a aquellos que van delante, aquellos que ya han alcanzado lo que Dios te ha prometido, y tú vas a tener que preguntarles a ellos y vas a tener que decirle: ¿puedes enseñarme a mí lo que el Señor te ha mostrado acerca de esto que tú has conquistado? ¿Por qué? Porque el Señor nosotros en Cristo lo tenemos todo, y no hay falta de sabiduría, ni hay falta de gracia, ni hay falta de unción. Lo que pasa es que vivimos desconectados de la voz de Dios, vivimos desconectados de la presencia de Dios, y vivimos desconectados de otros porque pensamos que Dios nos lo va a revelar todo a nosotros y lo vamos a hacer solitos nosotros todos. Pero si Dios tiene un propósito con tu vida, va a tomar un cuerpo, va a tomar persona, va a tomar más que tú. Tienes que entender que tú eres parte de algo, tú eres un miembro de un cuerpo, tú eres parte de tú eres la suma de algo, de un total. Tú no eres el total en Cristo, tú eres parte de un equipo, de una familia, de una iglesia, y lo que Dios va a hacer va a necesitar que tú escuches. Si una cosa yo he entendido es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y que la sabiduría viene para aquellos que la desean y aquellos que la buscan. Y como yo conozco esa verdad en la palabra de Dios, cuando yo entré en esta campaña, aunque yo no sabía nada de la campaña, yo le dije: Señor, tu gracia está con nosotros, y Señor, yo sé que tú vas a poner personas en el camino que van a poder hablar sobre mi vida. Habla a tu siervo, que tu siervo escucha. Usa a las personas. Y él empezó a poner personas. Yo empecé a llamar: y le puede darme un poquito de tiempo, sí, ven para acá. Y una persona me dio media hora, después se convirtió en 2 horas. Una persona que es veterana. La otra persona, oré un día y el Señor me dijo: dile a tal persona que dile estas palabras, dile: si tú me enseñas, yo lo voy a obedecer. Un joven, yo lo voy a obedecer. Y cuando yo le doy esas palabras, él hace así y me dice: varios me han preguntado, pero yo le dije al Señor: ya no le voy a enseñar a nadie más, porque la gente, lo que uno hace es perder el tiempo. Uno le dice las cosas a la gente y no lo hacen. Pero porque tú me dijiste que tú vas a hacer lo que yo te diga, yo te voy a decir y tú vas a ganar. Y yo dije: sí, Señor, así va a ser y así será, para la gloria y la honra del Señor. Ahora, escucha, tú tienes que entender que yo estoy accesando la sabiduría de Dios que está en vasijas de barro, como yo soy vasija de barro, pero que Dios se la ha dado porque ellos han ido delante de mí en un espacio, en un terreno donde yo soy nuevo, pero ellos son veteranos y conquistadores. ¿Están aquí, familia? Entonces yo no sé, yo no vine a hablar para que tú escucharas lo lindo de mí. Dios te está hablando, usándome como ejemplo para hablarte a ti. ¿Qué tú le estás creyendo a Dios? Porque hay alguien que ya Dios le dio esa victoria. Hay alguien, no hay uno, hay varios, 2, 3, 4, 5, 10, que Dios le ha dado la victoria. Y lo que se necesita es fe y la humildad para nosotros poder entender que la sabiduría de Dios viene del cielo, pero también la cargan su pueblo en vasijas de barro. Entonces, cuando me senté con esa persona, tomando notas, después me senté con otra persona y tomé notas, y así, y tomando notas y poniéndolo en acción, tomando notas y poniéndolo en acción. Y ahora mismo, aunque todavía no hemos alcanzado el objetivo, que es poder
poder ejercer esa posición de gobierno, ganar las elecciones, y todavía necesitamos mucho trabajo que hacer y mucho apoyo. El principio que quiero establecer es que hasta el momento la gracia de Dios ha sido todo lo que he necesitado, pero he tenido que creerle a Él aún en medio de mi debilidad más grande y no quedarme en mi casa. Alguien tiene que aparecerse, alguien tiene que decidir aparecerse delante de la presencia de Dios, tiene que decidir aparecerse en el lugar, en diferentes lugares. Si quiere un trabajo, si quiere un negocio, va a tener que estar dispuesto a sentarse con 3, con 4, con 5. Si quiere la casa, ¿para qué quieres la casa? ¿Para qué quieres la casa? Bueno, la casa la quiero para esto, para que tenga una célula. Empieza a escribir, empieza a ganar alma, empieza a soñarle a Dios pues, de la célula que vas a tener en la casa. No, en mi casa voy a tener un negocio. Comienza a planear, comienza a preparar. Búscate 3, 4, 5, 10 personas que ya han comprado casa y dile cómo lo hiciste, cómo conseguiste crédito, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. ¿Por qué? Porque si tú le crees a Dios, tú tienes que hacer algo, tienes que aparecerte, tú tienes que levantarte y tienes que subir en el nivel de fe y tienes que levantarte a conquistar, porque la gracia de Dios está en ti. ¿Puedo decir algo? Sí, dígalo. Que ahorita que estabas tú hablando, siento que el Espíritu Santo me dijo, muchos están pensando en negocio y en dinero, pero ¿cuántos están pensando en matrimonio, en familia, sí, en hijos? Porque muchas personas no piensan en preguntarle a un matrimonio sólido cómo mejorar su matrimonio, sino que le preguntamos al que es un caos. O sea, no le preguntamos a una persona que tenga hijos grandes que cómo lidiar con los hijos. Entonces creo que debemos que creer esto. O sea, tienes que aparecerte en tu matrimonio, tienes que aparecerte con tus hijos, tienes que aparecerte donde necesites conquistar, no solo en la parte financiera, porque yo siento que la gente se desenfoca en eso solamente, pero necesitamos conquistar en esas otras áreas. Gracias por haber traído ese enfoque, porque muchos de nosotros, el pueblo de Dios, nos mantenemos, el diablo nos mantiene detenidos en el lugar donde nosotros seguimos insistiendo de buscar a Dios solo por lo que Él nos prometió, lo que Él nos va a dar, su mano. Pero el Señor quiere que tú y yo hoy subamos al lugar donde, si la gracia de Dios ya está en mí, si el pacto ya está en mí, entonces quiero conocerte a ti mejor para hacer tu voluntad. No lo que yo quiero que tú hagas por mí, pero tu voluntad en mi vida. Yo quiero que ustedes sepan que este asunto de correr en el tema del espacio del gobierno, hay una razón por la cual espiritual, por la cual la gente no se atreve a correr. Hay una razón espiritual porque nunca ha habido un hispanoamericano en esta región. Hay razones espirituales por las cuales no es algo que la carne desea de hacer. Pero Dios está levantando una generación que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Yo quiero que tu gloria se manifieste a través de mi vida. Y eso es lo que vamos a ver aquí ahora mismo en este verso 12. Ponlo de nuevo. Dice, un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Y sí es cierto que me miras con buenos ojos. Permíteme, pero si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que te comprenda más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Escuche bien, porque este pasaje es poderoso y en la Reina Valera aún nos da un poco más de entendimiento. Viene Moisés y le dice, ya entiendo cuál es el objetivo. Tú me estás diciendo, este es el propósito, lleva al pueblo a la tierra prometida. Yo sé que eso es lo que tú quieres que yo haga. Ahora yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿quién va con nosotros? ¿Vas a ir tú? Tu presencia irá con nosotros. Y número dos,
Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero entender cómo tú haces las cosas. Yo quiero conocer tus caminos. Yo quiero conocerte a ti. ¿Vieron ahí la diferencia? Ahí es que está la diferencia, porque el enfoque de él no está en el pedazo de tierra que le toca a su familia. El enfoque de él no está en aquella posesión que van a conquistar y que van a tener. El enfoque de él es, ok, Señor, tú nos quieres dar eso, pero yo quiero saber, número uno, es si tu presencia irá con nosotros, y número dos, si tú y yo vamos a hablar y tú me vas a dar a conocer cómo tú funcionas. Porque eso es lo que ahí es donde está mi corazón y ahí es donde está mi enfoque. Ahí es donde debe de estar tu corazón y ahí es donde debe de estar tu enfoque, iglesia. Quiero decir esto antes de que se me escape. Hace 2 días atrás comencé a sentir al Espíritu de Dios que empezó a alarme para desafiarme a entrar a una nueva temporada de ayuno y de oración. Y yo dije, wow, Señor, yo sé que me estás llamando, viene otra temporada, Señor Dios, no sé, Señor, si son otros 40 días, y no, 90, 90, ok, 90 días. Y yo digo, ok, bueno, Señor, esto estoy sintiendo el Espíritu. Digo yo, entonces quiere decir que cuando termine la gente de venir de vacacionar y empiecen las clases, como, Señor, pero yo estoy hablando con él como un amigo, porque yo tengo una relación con él y yo tengo el mismo acceso que tienes tú al trono de la gracia en el nombre de Jesús, porque es por la sangre de Jesucristo. Y entonces, así como Moisés hablaba con él, yo estoy hablando con el Señor. Le digo, Señor, bueno, entonces digo yo, bueno, Señor, ¿qué te parece? El 14, el 15, el 10, el 20 de agosto, ya todo el mundo regresó de las vacaciones, ya de ver a Miki, yo no sé quién más, y a mí me parece bien. ¿Qué te parece a ti? Mañana. Oh, mañana como hoy. Mañana. Ok, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero aquí por eso es que tenemos que conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, y si Dios dice mañana y no en agosto 15, es porque estamos tan cerca de conquistas y tan cerca de rompimiento y tan cerca de victoria, que el Señor dice, no podemos esperar agosto 15. De aquí a agosto 15 te vas a perder varias victorias y varias conquistas. Por eso tenemos que conocerlo. Por eso Moisés dijo, no, si vamos a guerrear contra esa gente y vamos a desplazar a todos esos demonios y vamos a tomar esa tierra, yo necesito conocer cómo tú funcionas. Entonces cuando él me dice mañana, yo hago así, ok, solo un suspiro, pero entiendo que estamos más cerca de la victoria, que estamos más cerca de la primera conquista, o de la segunda, o de la tercera, o de la cuarta, o de la quinta, que el Señor te ha estado dando en este año.